un segundo, todos hemos tenido la experiencia de haber conocido a alguien que tuvo una pareja por muchos años, 50 años, 60 años, 70 años, y cuando muere una de las dos personas en la relación, la otra persona, poco tiempo después, también fallece. Incluso yo he conocido casos en los que eso pasa el siguiente día. ¿Sí? Y esta persona estaba con una salud normal, digamos, y de repente el siguiente día de que su pareja fallece, también fallece. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con que esta persona siente una pérdida de la conexión social más fuerte que tiene, que en este caso pues, era una relación de muchos años. Cuando se pierde esa conexión, se pierde un poco el sentido de la vida. Y obviamente estas conexiones se ha probado de que tienen efectos también en la salud física. Hay un experimento que ya he hablado antes en estas clases, pero es espectacular y me gusta mencionarlo siempre. Es el experimento de un lugar, de un pueblo en Pensilvania que se llama Roseto. En el experimento se hizo porque en gran parte de América, de Estados Unidos, la gente tenía problemas en gran parte de Estados Unidos la gente tenía problemas de ataques cardíacos y pues obviamente el sistema de salud lo atribuía mal poco ejercicio, mala alimentación, cigarrillo, alcohol y cosas por el estilo, ¿no? Que pues obviamente sí afectan la salud. Entonces, en este lugar, en Roseto, resulta que no tenían ese porcentaje de fallecimientos por problemas cardíacos. Entonces los médicos pensaron seguro que ellos se alimentan diferente, seguro que ellos comen diferente, no toman alcohol, duermen mejor, qué sé yo. Pensaron un montón de posibilidades. Carlos, un amigo por acá desde Argentina, se conecta al Instagram. Qué gusto saludarte, hermano. Entonces, ¿qué pasó cuando fueron a Roseto a investigar? Resulta que los tipos comían igual que todo el mundo. Pizza, cervecita el viernes, cigarrito de vez en cuando, no eran fit, no hacían ejercicio a las 5 de la mañana, no salía todo el pueblo a trotar, nada que ver. Entonces, ¿qué era lo que había de diferencia en este lugar? Que había muchísima conexión social. En este pueblo, en este lugar, todos se conocían. Todos se ayudaban unos a otros de forma completamente desinteresada. Y todos tenían un gran sentido de pertenencia del lugar donde vivían. Se sentían como muy identificados. Tenían una identidad de grupo muy fuerte. Entonces, esa realmente era la única característica que los hacía diferentes con el resto de Estados Unidos. Luego, a medida que el tiempo pasó, este experimento duró más o menos 50 años, donde se medía todo el tiempo cómo funcionaba. Los jóvenes de este pueblo que decidían salir para hacer una vida más americanizada, ¿no? Más libre, más yo me muevo por mi cuenta y todo eso, que es muy común en ese lado de América, tendían a morir antes o a enfermarse más, a tener mayores problemas de salud que se quedaban en este pueblo manteniendo esas costumbres de conexión, de ayudarse mutuamente, qué sé yo, habían cosas como que veías que tu vecino estaba pintando la casa, entonces tú salías y le decías, bueno, ¿cómo te ayudo? Te ponías a pintar la casa con el vecino. Cosas muy simples, pero que tenían mucho que ver con la conexión con otras personas. Entonces, cuando tenemos una buena conexión emocional con otras personas, nuestra salud realmente puede mejorar. Ahora, esta es una pregunta que es interesante hacernos mientras estamos en cuarentena. ¿Cómo me relaciono con las personas con las que vivo? Por un lado, ¿cómo es mi conexión con estas personas? Por otro lado, ahora tenemos la posibilidad de, por ejemplo, ahora estamos nosotros aquí conectados en este grupo a través de las redes sociales, a través de Zoom. Nos permite sentarnos aquí, compartir un ratito, conversar, tratarlos por sus nombres o lo que sea, escuchar, leer sus comentarios, en fin. Estar aquí
en este espacio también genera una conexión. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo compartimos de una forma agradable? Compartimos cosas positivas, nos sentamos a compartir las penas. ¿Qué compartimos? Todas esas cosas son parte de la conexión que ustedes tienen día a día. Entonces, por ahí vayan preguntándose qué tipo de conexiones personales hacen, qué tipo de conexiones tienen con otras personas a su alrededor, en su entorno. ¿Okay? Entonces, la conexión emocional, lo que encontraron en esta investigación al final, fue que puede ser tan útil como hacer ejercicio de forma regular, como dejar la bebida, como dejar de fumar, como tener una alimentación más sana. La conexión emocional con otras personas es igual de importante que esos factores que nosotros normalmente cuidamos. ¿Okay? Entonces, eso es un dato que a mí me parece súper impresionante. ¿Qué más? Hay un experimento interesante acerca de esto, donde se tomó a 2.264 mujeres que tenían cáncer de pecho. Y en este estudio se encontró que las mujeres que no tenían fuertes lazos sociales, fuertes lazos emocionales con otras personas, tenían 61% de probabilidades, o mejor dicho, 61% más de probabilidades de morir dentro de 3 años después de haber recibido el diagnóstico. Piensen en ese dato. 61% más de posibilidades de morir. ¿A causa de qué? Básicamente de no tener ninguna conexión social, de no tener una conexión que los ate. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo he visto muchas personas que con el tiempo parece que se fueran, parece que en algún momento se enferman y uno dice, bueno, esta persona ya hasta aquí llegó. De repente nace un nieto en esa familia y esta persona vuelve a florecer. Y de repente parece que tuviera vida por 100 años más. Entonces este nieto crece, tiene un hijo, este nieto, y otra vez esta persona es como que vuelve a florecer. Tiene mucho que ver con esto. Genera esa conexión con otras personas, genera esa empatía, ese amor, y lo que eso produce es que la salud se recupere. ¿Okay? Algunos otros estudios que los estaba poniendo acá demuestran incluso que la recuperación de problemas como VIH, gripe, e incluso el Alzheimer, se puede mejorar a través de tener mejores conexiones sociales con otras personas. Eso es un dato súper interesante. Entonces, la pregunta sobre esta necesidad emocional es, ¿te sientes apoyado por tus amigos, por tu familia o por las personas con las que frecuentas más? Y esto también incluye el aspecto laboral, que ya lo vamos a ver un poco más en la segunda necesidad, pero también en tu aspecto laboral te sientes apoyado por tu jefe, por tus compañeros, por las personas que tienes a cargo, si es que tienes a cargo personas. Así que contéstense un momento esa pregunta. Contéstense un momento esa pregunta. Tómense un instante para pensar si se sienten apoyados por su familia y por sus amigos. Y si no es así, si sienten que no tienen ese apoyo, ¿cuáles son las personas con las que podrían tener ese apoyo y tal vez no están mirando ahí? Porque están mirando solamente a las personas con las que no tienen apoyo, ¿no? A veces uno tiene una relación difícil con un familiar y estás como ahí, no, que quiero que esta relación mejore y lo conviertes en una lucha de resistencia, de quién aguanta más, a ver cuál se rinde primero para llevarnos mejor. Entonces, ahorita la pregunta más bien es, ¿quién de estas personas con las que tal vez estás en cuarentena o de estas personas con las que tienes a través de redes sociales, de WhatsApp, de lo que sea, quiénes de estas personas sí te apoyan? ¿Quiénes de estas personas son ya una ayuda para ti? Justo ayer terminaba de leer un libro acerca de yoga, no de yoga de la parte física, sino de la parte espiritual del yoga. Y
Y este señor explicaba que una de las formas de alcanzar la iluminación es vivir una vida natural, dice él. Y una de las cosas que él llama vida natural es saber elegir a las personas con las que convives. Elegir a las personas que te producen bienestar, que te producen una sensación de tranquilidad, que te producen apoyo, que no te generan confusión ni dudas, sino más bien te generan calma, certeza, que te ayudan a descubrirte más a ti mismo. Ese son el tipo de personas que en este caso serían una buena conexión emocional o una buena conexión social. ¿Okay? Entonces, ¿cómo están en eso, chicos? ¿Cómo están con eso, con esa parte? ¿Cómo están sus conexiones? Esto es importantísimo. Esta es la primera necesidad que hay que cumplir. Y hay algo más que quiero que veamos, pero primero voy a explicar la segunda necesidad y luego volvemos a hacer algo con todo esto para ver cómo podemos mejorar. Si estas necesidades no se cumplen, no, nos sentimos insatisfechos. No importa qué estemos haciendo, si estamos muy desbalanceados, nos sentimos insatisfechos, sentimos que algo falta. ¿Por qué? Por ejemplo, piensen en los adolescentes. Los adolescentes, esta conexión la van a hacer como sea. No importa, la conexión social es súper importante en la adolescencia. Entonces, hay chicos que van a aprovechar, yo siempre leyendo un poco sobre temas de drogas y temas con psicología y pandillas. Hay una mujer aquí en Ecuador, Nelsa Curvelo, ella habla muchísimo sobre el tema de pandillas, ha sacado gente de pandillas por montones. Y una de las cosas que Nelsa dice es que tiene mucho que ver con esta conexión social, más que con ser malo o buscar hacer algún tipo de vandalismo. Estos chicos huyen de su casa por agresiones, por violencia, por lo que sea. Entonces se encuentran en la calle a un líder que los acoge y les da un sentido de pertenencia, les da un sentido de que ahora tú perteneces a este grupo. Aquí está esa conexión. Entonces, cubierta esa necesidad, somos capaces de hacer otras cosas. Obviamente en las pandillas no se usa de la forma más adecuada, pero quiero que noten la importancia de tener este grupo, de pertenecer, de sentir que perteneces a algo como grupo, a algo más grande que solo tú. ¿Ok? Entonces, el segundo es el sentido de control. ¿Ok? ¿Quién aquí es controladora? El segundo es el sentido de control. El sentir que tengo que tener el control. Eso también es natural en el ser humano. Si nosotros no tuviéramos control de nada, sería imposible movernos porque estaríamos en un rincón con miedo a ver qué puede pasar. ¿Sí? Piensen en un mundo donde, no sé, donde al salir resulta que la casa que vivía al lado, el vecino que vivía al lado ya no vive ahí. Como que, y al siguiente día es otro vecino, y al siguiente día es otro vecino. Eso sería muy desconcertante para nosotros. ¿Sí? Entonces, el sentido de control tiene un poco que ver con saber más o menos qué puedo controlar y más o menos qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, vamos a leer algunos datos, vamos a ver algunos datos sobre esto y de ahí vamos a seguir trabajando con estas dos cosas. Algo que me pareció interesante es estos datos de la Organización Mundial de la Salud con respecto al sentido de control. Estrés relacionado con trabajo puede ser peligroso para la gente que siente que tiene poco apoyo de sus colegas, de sus jefes o de sus empleados y que sabe que no tiene control sobre los procesos. Yo he tenido muchos amigos que llegan a renunciar incluso a sus trabajos porque esta necesidad emocional no se cumple, ¿no? Como, bueno, hoy día voy, trabajo, pero resulta que me cambiaron las reglas. Ya no es así como pensaba, ahora es diferente. Y a la siguiente semana le vuelven a cambiar las reglas. Entonces ya no es así, sino que ahora es de otra forma. Entonces no hay un sentido de control. Si ustedes tienen empleados, piensen en esto también. Si ustedes tienen hijos, también piensen en esto. ¿Qué sentido de control le puedo generar yo a ellos? Para que ellos tengan control sobre ciertas cosas. ¿Ok? Y un efecto similar, y esto me pareció súper interesante, porque se conecta mucho con la primera y todos estamos en este barco ahora en casa.
Un efecto similar sucede en las relaciones personales. Cuando al final del día hay muy poco o no hay nada que contarle a otras personas sobre las actividades. Eso también puede dañar la salud e incluso puede dañar obviamente la relación, ¿no? Piensen en una relación de pareja, donde al final del día tú le preguntas a tu pareja, ¿y cómo estuvo tu día? Igual que ayer. Entonces, no hay actividades sobre las que las personas se sientan en control, qué sé yo. Sería interesante que te dijera, bueno, sí, entonces hoy día tuve una clase y tuve que conectar y tuve que invitar a la gente y mandar un correo. Son cosas que están en mi control, entonces me hacen sentir bien, porque me dan ese poder de que actúe y logré algo, ¿ok? De eso se trata el control, ¿sí? Pero de una forma obviamente moderada. Otro estudio eh, otro estudio que estaba viendo y que me pareció interesante, es que la falta de control, justamente en el tema laboral sobre todo, puede aumentar en 30% las posibilidades de morir prematuramente, ¿sí? Mucha gente muere de problemas cardíacos yendo al trabajo. Al menos en Estados Unidos ese dato es gigante, una estadística enorme de gente que tiene problemas cardíacos yendo al trabajo, o en medio del trabajo, o en la semana de trabajo, es donde más sucede. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando sí tenemos un buen sentido del control? Cuando se restaura el control, uno siente que tiene más opciones. ¿Sí? Cuando yo tengo el control, pues puedo saber qué hacer. Puedo mirar a los lados y decir, puedo hacer esto o puedo hacer esto. Y, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes serán emprendedores, pero esta es una necesidad súper elevada en los emprendedores. Los emprendedores, yo conozco muchos que han salido de ser empleados para ser emprendedores, justamente por cubrir esta necesidad de tener más control, porque tal vez en su empleo nunca le dieron la posibilidad de innovar, porque tal vez en su empleo nunca le dieron la posibilidad de probar una nueva estrategia. Y las empresas más modernas, Google, Facebook, ellos conocen estas cosas. Ellos tienen espacios donde un empleado puede probar ideas nuevas, ideas frescas. Y si funciona, pues funciona, genial. Entonces, esto de aquí ayuda muchísimo, tiene mucho que ver. Luego, resulta que también cuando tenemos un sentido de control, la experiencia subjetiva, o sea, la experiencia personal de dolor físico y de necesidad medicinal, de necesidad de medicina, se reduce. Cuando nos sentimos en control por tiempo prolongado, digamos que tenemos una mayor tolerancia al dolor físico. Si nos golpeamos, pues ya nos golpeamos y pasa. Y no tenemos mucho esta necesidad de tomar medicinas o estar pensando en, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar esta pastilla, me duele esto, me voy a tomar esta pastilla. O aquí no le pasa, la gente que tiene buenos amigos, estoy preocupado, en lugar de pensar, me voy a tomar una pastilla para dormir, lo que piensa es, voy a llamar a mis panas para salir, para una cerveza, conversar, y ya. Y al siguiente día todo pasa, ¿cierto? Tienen esa experiencia. Justo ayer estaba por Skype conversando con unos amigos de la universidad y más luego voy a conversar con otros amigos por WhatsApp. Entonces, ese sentido de control, de poder organizar esto y a la vez el sentido de pertenecer a un grupo, hace que esta experiencia de dolor y esta experiencia de necesidad de medicinas puedan reducirse. ¿Ok? Hola por acá en Instagram. Y finalmente, pues el sentido de control aumenta las probabilidades de vivir más tiempo. ¿Ok? Aumenta las probabilidades de vivir más tiempo. Ahora, viene la pregunta, ¿cuánto control siento que tengo en mi vida? ¿Cuánto control sientes tú que tienes en tu vida? ¿Mucho o poco? ¿O ninguno? ¿Ok? Esa es una pregunta que es importante para esta clase. Mucho me dice por acá, Cecilia. Genial. Chévere. Está bueno.
Ok, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Estas necesidades emocionales siempre vamos a intentar cumplirlas, como sea, ¿ok? Siempre vamos a intentar cumplirlas. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en el tema de conexión, a veces un adolescente va a cumplirlas de la forma negativa. Sale, encuentra un grupo, una pandilla, alguien que en amistad le ofrece algún tipo de droga, los amigos con los que salen a chupar todos los viernes en la universidad, que es una cosa muy típica. Siempre vamos a intentar cumplir esta necesidad sin importar, o bueno, no siempre, pero no siempre vamos a ver cuál es la consecuencia de cómo cubro esta necesidad, ¿ok? Siempre voy a cubrirla, pero no siempre voy a estar mirando. Alguien se le prendió su micrófono. Siempre voy a cubrirla, pero no siempre voy a estar mirando cómo es que la cubro, ¿ok? Entonces, lo que quiero ahora que piensen es cuál sería la forma más útil de cubrir esta conexión emocional. Por ejemplo, también sucede, hay personas que tienen relaciones de pareja que son totalmente destructivas, pero como es la conexión más fuerte que tienen, simplemente no la dejan, ¿ok? He trabajado 500.000 veces con personas en este estado, donde su necesidad de conexión es tan intensa que no importa cuáles sean los resultados de mantener esa conexión, la mantienen. A pesar de todo, a pesar de cualquier cosa, mantienen esa conexión por la necesidad. ¿Okay? Estas 6 necesidades siempre se van a cumplir. Siempre las vamos a buscar cubrir de alguna forma. Entonces, esta necesidad de conexión, ¿cómo la cubro de la mejor manera? Esa es la pregunta ahora para ustedes. ¿Cómo hago para cubrir esta necesidad de conexión emocional y social de mejor manera? ¿Qué cosas me gustan que sean provechosas, que sean agradables y que puedan beneficiarme? ¿Y cómo hago para armar un grupo con estas personas con las que me llevo así? Por eso existen los grupos de WhatsApp, ¿sí? Porque los que crean todas estas cosas tienen equipos de gente que piensa en la psicología del ser humano detrás y, y saben que una necesidad especial del ser humano es pertenecer a algo. Entonces, por eso ahora en WhatsApp tenemos el grupo del colegio, el grupo de la universidad, el grupo del no sé qué, el grupo del no sé cuál, el grupo de los memes, yo tengo un grupo de memes, el grupo de los memes, el grupo de no sé qué otra cosa. Entonces, pertenecemos a diferentes grupos para solventar esta necesidad. Entonces, piensen un poco. También, por ejemplo, están los grupos políticos, ¿no? También te identificas con una tendencia política, que derecha, que izquierda, que del centro, que de arriba, que de abajo, no sé qué. Entonces, defiendes luego esa idea porque te estás identificando con eso. Entonces, formas parte y la defiendes. El punto es que en este momento puedas pensar cuál es el tipo de conexión que es más útil para ti, que es más positiva para ti, que te genera mayor valor. El grupo de los nerds, dice Víctor por acá. ¿Ok? Entonces, una pregunta que es simple para que podamos contestarla y poder saber más o menos cómo va esto de su lado. ¿Sienten que pueden mejorar sus grupos o que necesitan cambiar un grupo? ¿O sienten que sus grupos de conexión están bien? Quisiera que me contesten un poco eso, obviamente por encima, para que no tengan que entrar en detalles muy privados. Como leía por ahí el otro día en un meme, quisiera saber si ya puedo cambiar el elenco de la gente con la que estoy en cuarentena, porque ya no los aguanto, decía por ahí, ¿no? Entonces, tal vez algunos están en esa situación donde ya quieren cambiar a sus compañeros de cuarentena. Entonces, quisiera leerlos un poco con respecto a esta pregunta. ¿Cómo ven ustedes sus grupos con los que están conectados? ¿Cómo ven ustedes esa conexión social? ¿Está bien? ¿Se sienten apoyados por
personas, se sienten respaldados por estas personas. Cómo están en esa necesidad? Quisiera leerlo un poco. ¿Qué pasó, chicos? Se fueron. A la hora de las preguntas, ya como, no sé. Creo que necesito ampliar mi círculo de amistades, dice Silvia. Ok, sí. A veces, a veces sucede que tengo que ampliar mi círculo. Tengo que mirar y ver, no sé, como que este no es mi grupo. Ok. Entonces, sí, toca ampliar. Ok. O a veces uno con el tiempo va cambiando sus gustos, sus preferencias y, eh, y resulta que ya el grupo en el que estabas antes ya no es lo tuyo, entonces te cambias de grupo. También pasa, ¿ok? Pero es necesario, esto es necesario todo el tiempo, ¿ok? Por acá Marita me dice, me siento bien en mis grupos, y no solo WhatsApp, sino en general, ¿ok? Genial. Sería que yo siempre he pertenecido a grupos en donde compartimos mismos ideales y convicciones. Genial, chévere, perfecto. Es importante también esta sensación de saber si se sienten apoyados o respaldados por sus grupos, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un problema, tienen esa persona a la que acudir, aunque sea para contarle o para que les preste plata o para que les haga un favor o para que los acompañe a las 2 de la mañana a hacer algo. Esas preguntas también van dentro de esto. Por acá, Jenny dice, en los grupos que estoy, hay diferentes opiniones y sí tolero, pero la mayoría están en silencio. Bueno, también. La idea es que si van por el mismo lado, ¿no? Pero es eso, saber si están conectados, si se sienten apoyados. Varios círculos donde incluso se juntan ya a ratos más bien, me falta un poco de tiempo para compartir con todos los grupos. Chévere. Ok, muy bien. Entonces, vamos al sentido de control, que este también es valiosísimo, súper importante. Sentido de control. ¿Cómo funciona en el sentido de control? En el sentido de control a veces sucede que en cambio nos ponemos excesivos o no sabemos sobre qué tener control. ¿Ok? A veces queremos tener control, por ejemplo, sobre otras personas. Y eso es bastante complicado porque cada persona tiene sus decisiones, sus pensamientos. Entonces, para, para poder cubrir esta necesidad, es importante que ustedes tengan una idea de qué tienen en control. Que hagan una lista, tal vez puede ser una lista, de qué cosas sí controlan y de qué cosas definitivamente están fuera de su control. Hay personas que me dicen, sí, quisiera que se acabe esto que está pasando. Sí, todo el mundo quiere que se acabe, pero eh, puede ser muy difícil eh, controlar eso. No puedo elegir si se acaba hoy o se acaba mañana o se acaba en un mes o también quiero que la cuarentena se acabe. Entonces, está bien si lo quieres, pero hay personas que intentan tener control sobre eso, que quisieran tener el control. Entonces, como todos sus esfuerzos están ahí, es muy difícil para estas personas mantenerse en calma, porque tienen o buscan un sentido de control sobre eso. Y simplemente, bueno, obviamente es algo que no se puede controlar en este momento. Entonces, ¿sobre qué cosas sí tienen control? Esa es otra pregunta. ¿Sobre qué cosas sí tienen control? Sus pensamientos, sus emociones, las acciones que toman, las acciones que no toman, lo que deciden no hacer, también están en control sobre eso. ¿Sí? Y esta parte es interesante porque esto tiene mucho que ver con la certeza, con tener
la sensación de incertidumbre. Por ejemplo, si tienen un problema de trabajo o de cosas que tienen pendientes por hacer y no hacen, hay gente que, por ejemplo, prefiere ir a arreglar el cuarto, lavar toda la ropa, todas las medias, ponerse a buscarle el par a la media, eh, ponerse a tender la cama hasta que no quede ni una arruga, ¿no? Sacar los libros y ordenarlos por orden alfabético. Entonces, hacen todas estas cosas que cubren la necesidad de control, pero realmente no producen ningún resultado beneficioso, ¿sí? No digo que limpiar no sea beneficioso, creo que sí, pero tal vez hay otra cosa importante que están dejando de lado y están cubriendo esta necesidad de control con otra cosa. ¿Okay? Tal vez hay una cosa importante que sí que deberían estar haciendo y, no les, y lo que hacen para sentirse en control es hacer cosas que son menos importantes. Qué sé yo, y ponerse a limpiar el control del televisor que llevaba 3 años sucio o cosas por el estilo. También jugamos con eso en nuestra cabeza. O lo mismo que con los grupos. Si tenemos una necesidad muy fuerte de conexión social, pues nos unimos al grupo que sea, nos unimos a los amigos que sea, da igual. Lo mismo acá. El sentido de control puede ser de una forma valiosa y útil, o puede ser de una forma que no sea valiosa ni útil. ¿Sí? Por acá Cecilia me da un ejemplo interesante. Ella dice, yo arreglo la cama, pero hago ejercicios al mismo tiempo. Bueno, ahí es distinto. Le da un plus, le da un beneficio a eso. ¿Ok? Entonces, estás cogiendo una charla y ahí controlas tu tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces está bueno enlistar esas cosas sobre las que tengo control y aprender a dejar ir las cosas en las que no tengo ningún control. ¿Ok? Básicamente, eso es importante, chicos. Básicamente tienen que aprender que hay ciertas cosas que pueden controlar, ciertas cosas que simplemente pues, no podemos controlar. ¿Ok? ¿Cómo están con respecto al control? Cuéntenme un poco. ¿Cómo están con respecto al control? ¿Eso está más fácil o está complicado también? Están intentando controlar cosas que no pueden controlar, como a otras personas, lo que otras personas piensan, lo que otras personas sienten. Eso no pueden controlarlo. Esas son cosas que pasan a la incertidumbre. Más bien, enfóquense en las cosas que sí pueden controlar para cubrir esa necesidad. ¿Qué puedo hacer yo? Ah, yo tengo problemas con esta persona, pero yo puedo comportarme de una forma más tranquila. Eso está en mi control. Eso sí que lo pueden controlar. ¿Okay? Entonces, en lugar de enfocarme en la otra persona, pues giro y me enfoco en mí, en lo que yo puedo hacer. ¿Okay? No, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Nadie me quiere dar empleo. Eso está totalmente fuera de tu control. Pero ¿qué sí está en tu control? Hacer una hoja de vida, educarte, prepararte, mandar las hojas de vida, salir a caminar. Eso está en tu control. Quiero que se acabe la cuarentena mañana. Totalmente fuera de tu control. ¿Qué está en tu control? Quedarte en casa, usar las protecciones adecuadas si vas a salir, todo eso. Eso está en tu control. Mi salud no está en mi control porque el virus, bueno, ¿qué está en mi control? Subir mi sistema inmune, tomar baños de sol, tomar vitamina C, comer saludable, no comer chatarra, eso sí está en tu control. Si se dan cuenta, todo tiene un aspecto de control y de no control. ¿Okay? Por acá me dicen tratando de no interferir y aprender en este tiempo con mi hijo, con mis padres, bien. Ajá. Jenny, no puedo controlar a la gente que no respeta el toque de queda. Exactamente, genial. Eso es un gran ejemplo. No puedes, no puedes. No, no. El hecho de que las veas en las noticias no va a hacer que ellos se queden en la casa. Tan simple. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer tú? Seguir respetando las reglas, manteniéndote en casa, cuidándote a ti. Y eso produce otras cosas. Que tengas mejor salud, que te mantengas sana, que estés bien. Y ya. ¿Ok? Entonces, quisiera escuchar un par de cosas acerca del control de ustedes. ¿Cómo están ustedes con el control? ¿Cómo están ustedes con eso? ¿Okay?
Si tienen alguna pregunta también acerca de estas dos necesidades, pueden hacerlas ahora porque ya vamos a ir terminando. Por acá mi amiga Vanessa dice, el hecho de que los critiques en redes tampoco hace que se queden en las casas. Exacto, nada de eso hace que se queden, ¿no? Ponerme a ver si el político de acá se peleó con el de acá, si no sé qué. Todo eso está totalmente fuera de tu control. Entonces comienzas a pensar o a decidir, ¿esto me hace bien o no me hace bien? Este método de control que estoy intentando ejercer a través de escribir ahí cualquier cosa en redes sociales, ¿es saludable o no es saludable? Bueno, si tú crees que es saludable para ti, pues está bien. Sí, tampoco está en mi control lo que tú vayas a hacer con esta información, así que no me importa mucho. Entonces, ¿qué realmente está en tu control y qué no? ¿Ok? Marita tiene una consulta por acá por Zoom. Tengo una consulta. ¿Cómo se maneja el control en respecto a sentir que una persona quiera manejarte a ti? Ok. Igual sigue siendo solo una emoción de esa persona. Y tú no puedes controlar que ella quiera controlarte. Si puedes controlar tu respuesta a eso. ¿Ok? No sé si me expliqué. Tú no puedes controlar que alguien más intente controlarte a ti. Si puedes controlar, ignorar eso, puedes controlar, decirle, ¿sabes qué? Tú como estás intentando controlarme así o de esta manera y como que no va conmigo, así que páralo ahí. O algo por el estilo, ¿ok? Eso sí puedes hacer, puedes cambiar tu estado emocional. ¿Cómo me controlo yo? Bueno, tenemos un montón de clases para atrás porque básicamente es una respuesta emocional que te está despertando. Tú ves que actúa de cierta forma y estás reaccionando. Entonces, ahí ya viene el tema de cambiar tu respuesta emocional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Silvia acá nos pone otros ejemplos. Puedo controlar dejar de ver noticias falsas, dejar de ver las noticias en general si no te hacen bien, ver videos, ponerme al día con los infectados, con si se murió alguien, si no se murió, y toda la ansiedad que eso te puede producir. Así es. Eso, y todo lo que pasa afuera, en esas cosas están fuera de tu control, ¿no? En mi casa ya tuvimos algunas personas que se enfermaron del tema de COVID. Y un día hicimos la propuesta de no ver ninguna noticia más. Finalmente yo no puedo salvar a nadie que se esté muriendo afuera, ¿no? Realmente no puedo hacerlo. ¿Quisiera hacerlo? Sí. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Está en mi control? Absolutamente no. Entonces, lo suelto ahí. ¿Ok? Por acá Cecilia, ella dice que pinta, revisa sus plantas, mantiene su ropa limpia y que su comida sea rica y nutritiva. Genial. Eso es una gran manera de estar en control en estos días. Enfocarse en lo que realmente puede hacer. Eso está fabuloso. ¿Ok? Antes de irnos, quiero decirles que el día jueves y viernes voy a estar dictando un taller sobre manejo emocional. Básicamente es un taller de coaching emocional para ansiedad, estrés, miedos. Pueden registrarse ustedes o pueden, yo siempre digo, bueno, la gente que está viniendo a estos talleres capaz que están un poco más adelantados, pero piensen, si tienen personas que conocen cerca de ustedes, que están teniendo problemas emocionales, que están teniendo mucha ansiedad en estos días, pánico, que están muy fuera de control, pueden registrarlos en este taller, es un taller privado, si tiene un costo, y va a ser con un grupo muy pequeño, y vamos a trabajar con todos, vamos a ir resolviendo temas emocionales de cada uno. Y obviamente pues van a aprender un montón de herramientas para que puedan empoderarse, ¿sí? Porque ahora en este medio nos hemos dado cuenta de que ya nadie más puede hacer las cosas por nosotros, ¿no? Antes iba a comprar la tortita, ahora a lo mejor toca aprender a hacer la torta, porque ya ha cerrado donde antes me comía el dulce. Antes me iba a comprar el café, ahora tengo que prepararme el café. Entonces, emocionalmente también puedes hacer eso. Antes alguien tal vez te resolvía un poco las emociones. La intención de este taller es que aprendas a resolver tus emociones. ¿Ok? Entonces, cualquier información me pueden escribir al correo, me pueden escribir a mi teléfono para
darles todos los detalles y todo lo demás. ¿Ok? Ahí les dejo mi número en Zoom. Por acá pues pueden, en Instagram pueden escribir un mensaje y ya está. Ok, chicos, sin más preguntas o si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y si no, mañana vamos a trabajar 2 necesidades emocionales más. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas ni dudas, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Daniel, gracias por estar. Denise, gracias por estar. Marita, Mariuxi, Paola, Ronald, Silvia, muchas gracias por haberse unido a la clase. Muchas gracias acá también en Instagram. Mariel, Cecilia, Vane, Carlos que estaba por ahí también. Gracias, chicos. Chao.